Dios les bendiga, remanente fiel. Aquí estamos hoy día reunidos para continuar escudriñando el corazón de Dios. En esta oportunidad veremos qué se necesita para ser un líder de acuerdo al corazón de Dios. Esta es la parte 1. Yo sé que hay muchos que quieren participar en el liderazgo, pero lo que no tienen que olvidar, que el crecimiento lo da Dios, no el hombre. Así que, como siempre, vayamos a la Biblia, que es nuestra fuente de información, nuestro libro de fe y práctica, porque eso es una Biblia, un libro de fe y práctica para el creyente. Para el incrédulo es un libro más, como yo le he dicho en otras oportunidades. Para ministrar a los llamados de la Iglesia de la administración de la gracia, se necesitan líderes comprometidos, ya sean estos hombres o mujeres, pero que estén llenos del poder del Espíritu Santo en manifestación y hayan creído por operar los dones de ministerio que son energizados por Dios. ¿Por qué es tan importante estar lleno del Espíritu de Dios? Para recibir inspiración divina por medio del Espíritu de Dios en nosotros. Si yo no he renacido, no tengo el Espíritu de Dios y solamente tengo sabiduría humana, y es lo que ocurre con las religiones que pueden recitarte la Biblia de tapa a tapa, pero que no están inspirados por Dios, porque si estuvieran inspirados por Dios estarían nutriendo y fortaleciendo a la gente que les sigue. Pero su meta principal no es ser lleno del Espíritu Santo, sino que hacer algo agradable a los ojos para así mantener a la gente entretenida. Y es por ello que hay grupos de baile, música y canto, cambios de luces. Como ya lo hemos visto, yo sé que ustedes han empezado a ver con los ojos espirituales en cada una de las congregaciones en las cuales participan o participaban. Lo primero que debemos saber, ¿qué dice Dios? 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es lo primero que tengo que entender, y por ello yo tengo que anhelar los dones mejores o los regalos de Dios, que es la palabra dones, los regalos de Dios que hizo disponible para su pueblo. 1 Corintios 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Como ya lo vimos en el principio de estos estudios, la palabra otro es la palabra alos, que fue traducida como otro en el sentido diferente al que estaba operando la palabra de sabiduría. Pero dice lo opuesto, ese mismo hombre o esa misma mujer que está operando palabra de sabiduría, también tiene palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:9. A otro, a ese mismo, fe por el mismo Espíritu, y a ese mismo, y a otro, según lo que está escrito en la Biblia, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:10. A otro, a ese mismo, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritu, a ese mismo palabra de profecía, a ese mismo discernimiento de espíritus, a ese mismo diversos géneros de lenguas y a ese mismo interpretación de lenguas. Porque si Dios le entregara a una persona que pudiera hablar en lenguas y a una persona diferente que le interpretara, habría una división. Porque Dios nos da por medida de su espíritu, lo da completo. Y ese espíritu que está completo tiene 9 manifestaciones, como ya lo hemos visto en otras
estudio, hablar en lenguas, que es para tu vida de oración privada. No es para andarla gritando a la congregación para que todos vean que tú estás hablando en lengua, sino es tu vida de oración privada. Porque intercede por los santos, da gracias bien, escudriña lo profundo de Dios entre algunas de las cualidades que tiene. Pero en la congregación es imperioso que para que todos reciban edificación, yo interprete hablar en lenguas. Lenguas con interpretación o profecía, porque así edifico al pueblo, a la casa creyente. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sabes tú? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que quiere Dios para tu vida? ¿Te quiere dar solo una parte o te lo dio todo? Porque Él es tu Padre. Y si mi papá carnal me daba todo lo que Él tenía en su mano, ¿cuánto más Dios? Eso tienen que pensar. Eso tienen que madurar en su mente. Si mi padre carnal, yo que tuve la suerte de tener un padre carnal que se dividía por darme toda y suplir toda y cada una de mis necesidades, ¿cuánto más Dios, que es el dueño del oro y la plata, que tiene a la tierra por estrado de sus pies, cuánto más me querrá dar? ¿Me querrá dar solo una parte? ¿O me dio su espíritu que viene completo? Es un paquete completo. Cuando estudiamos la palabra de Dios debemos entender primeramente que Dios tiene un propósito para todo lo que dice. Cuándo lo dice, cómo lo dice, dónde lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Se debe poner mucha atención a lo que se lee en la palabra de Dios. Acuérdense cuando íbamos a la escuela. Yo estudié en una escuela no pagada. Y sabes, ahí habían profesores que nos enseñaban y nos educaban, porque la enseñanza primera es en la casa. Ahí nos entregaban información. Y dentro de los ramos que había era castellano, que hoy día cambió, aquí al menos en Chile. ¿Y qué cubría ello? Vocabulario y aprender a entender lo que se leía. ¿Se acuerdan cuando Felipe le dijo al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Porque eso ocurre. Las religiones no entienden lo que leen, porque dan interpretación privada a lo que leen, porque lo interpretan de acuerdo a su ideología en la religión en la cual participan. Independiente que diga lo opuesto a la palabra de Dios, no les interesa. Porque esa es la verdad, no les interesa. Pueden leer que la voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, pero para ellos, en su mente corrompida, está hablándose a sí mismo porque Jesús es Dios. En la palabra de Dios, la Biblia, debemos aprender a reconocer entre el donador, que es Dios, y el don, que es el regalo. Dios es espíritu, de acuerdo a lo que hemos visto en reiterada oportunidad en Juan 4:24. Entonces, ¿qué es lo que Él regala? Dios da lo que Él es, espíritu. He ahí la diferencia. Mientras que espíritu, cuando se refiere a Dios, es con mayúscula. Por el contrario, cuando se refiere a espíritu, lo que Él da, el don, el regalo, es con minúscula. Pero recuerden, fueron dos curas los que tradujeron la Biblia, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Para ellos, de acuerdo al concilio de Nicea y de Constantinopla, que habían puesto a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo en un mismo nivel, entonces no hicieron distinción. Lo que ha llevado a que aquellos que leen no entiendan o no comprendan la profundidad
de lo que Dios está expresando en su palabra, porque cuando se refiere a espíritu es indistintamente Dios, como espíritu sigue siendo Dios. Y eso lleva al error. Ahora, retomando el tema de las manifestaciones, ¿por qué son de provecho? ¿Por qué y para qué Dios entregó e hizo disponibles estas manifestaciones para el creyente que cree y procura ser fiel como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad? No olviden de que estamos viendo lo que es ser un líder. ¿Qué se necesita para ser un líder de acuerdo al corazón de Dios? Esto es lo que debe saber un líder para así poder guiar al pueblo a la exactitud de la palabra de Dios. No es solo un título. Porque hay muchos que dicen, mira, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy maestro. Pero si fueran pastores, evangelistas y maestros, estarían operando uno de los 5 ministerios que Dios entregó a cada uno. Y no solamente es un título, son diferentes ministerios que los profesa uno y el mismo que cree, pero que es energizado por Dios para nutrir a su pueblo. Segunda Timoteo 2:15. ¿Qué me dice Dios a mí? Yo que quiero ser un líder de acuerdo al corazón de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y como vimos con anterioridad, esa palabra usa bien es una palabra griega ortotumunta, que significa un corte perfecto. Orto es corte, tumunta es perfecto. Eso es lo que yo debo hacer, dividir correctamente la palabra de verdad. Y ese dividir correctamente la palabra de verdad, como lo hemos visto en Juan 1:1, que es lo que hicieron, el verbo para ellos, para las religiones, es Dios, para ellos el verbo es Jesucristo, y ¿entienden? No están dividiendo correctamente la palabra de Dios. Dios necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer sus mandamientos, preceptos y ordenanzas, a hacer su voluntad por sobre lo que el hombre o la mujer crea, sus propias y particulares emociones, tradiciones, gustos o deseos. Acabamos de pasar. En diciembre se pasa una fiesta que la celebra todo el mundo, incluyendo aquellos que se dicen creyentes, que está plagada de emociones, que es por donde trabaja el adversario. Porque por emociones participan de las obras infructuosas de las tinieblas, por emociones adoran al adversario, porque es una fiesta pagana. Y aquellos que se dicen que son protestantes es todo aquel que no es católico, que no es de la religión católica. Para todo aquel que se dice protestante, está participando de lo que decidió en el 325 el Concilio de Nicea, donde cambiaron la fecha del nacimiento de Jesucristo y lo trasladaron. Por eso estamos viendo el calendario greco-romano. No estamos viviendo el calendario de Dios o el calendario que Dios diseñó. ¿Se acuerdan cuando dijo este es el primer mes del año? Abib o Nisan. ¿Se acuerdan? ¿Se han puesto a pensar que Abib o Nisan corresponde a abril-mayo? ¿Por qué celebra la Pascua ahora? Porque están participando en la obra infructuosa de las tinieblas. Celebran el nuevo año, pero el nuevo año para Dios comienza en abril. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este versículo también lo vimos. Corazón es el centro de creencia de tu voluntad. Tú decides creerle a Dios. Él no te toma para que hagas cosas, porque si no serías un títere. Con el alma.
Y ese es el aliento de vida. Ese es. Mientras que tú tienes aliento de vida, eso es lo que el mundo le llama alma. Y con toda tu mente, esta cosita que tienes aquí entre las dos orejas, en donde guardas información. Dios en su palabra revelada separa o exalta clara y definitivamente su voluntad por medio de figuras literarias. Estas enfatizan la idea expuesta. En este caso, la figura literaria es anáfora. Resalta cada cualidad en particular, separando cada idea con una letra I. Es en este versículo que la figura literaria remarca la idea principal y resalta lo que nuestro Padre espera de nosotros, su creación. El primer y grande mandamiento lo muestra: amar a Dios. Luego dice, ¿cómo amar a Dios? Con el corazón, con la parte más profunda de mi mente donde nace la creencia, el cardia, el centro de creencia de la voluntad. Después dice alma, que es aliento de vida. Con cada respiro de mi vida debo amar a Dios, procurar hacer su voluntad constantemente en mi diario vivir, para finalmente, con la mente, con cada pensamiento o idea que gobierne mi mente. Un hombre o mujer de Dios debe estar listo y dispuesto para que Dios energice su ministerio, el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. ¿Se acuerdan por qué María se embarazó de Jesús? ¿Recuerdan que también lo vimos? Porque fue la única mujer que dijo, heme aquí. Ella se sometió a los designios de Dios por sobre su vida. Cuando a Sara se le hizo la promesa que iba a parir un niño, ella se rió. Cuando a Zacarías se le hizo la promesa que iba a tener un niño, no creyó. Y por último llegó a María, la promesa. Y María dijo, heme aquí, hágase conmigo según tu voluntad. Es por ello que María, Dios la cubrió con su poder, con su gloria, dice, y quedó embarazada. Ahora, si lo vemos biológicamente, lo que Dios hizo al cubrir con su gloria a María fue crear en su interior un espermatozoide. Tienen que decir las cosas por su nombre y no tener miedo y verlo con lógica, porque un niño no crece, no nace, no se forma de un botón, sino por un espermatozoide que fecunda el óvulo. Así que Dios tuvo que haber creado en el interior de María un espermatozoide que fecundó el óvulo. Y se embarazó. Porque para Dios es simple, todo es simple, no es nada rebuscado. ¿Entiendan? Tenemos un Dios que le gustan las cosas simples, lo vimos también. Pasó un viento fuerte que quebraba las rocas, pero Dios no estaba ahí. Llegó un silbo apacible, que es un ciervo pequeño. Y ahí estaba Dios. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación no es otra cosa que volver a unir lo que había sido separado desde la caída o transgresión de Adán y Eva y su posterior expulsión del Edén. 1 Corintios 12:21. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si Pablo, inspirado por Dios, le está hablando a sus hermanos en Cristo, que estaban en Corinto, ¿qué es lo que les dice? No quiero, hermanos, que ignoréis. Y también vimos que esa palabra ignorancia hoy día es una ofensa. Tú le dices a alguien que es ignorante y se ofende. Pero ¿sabes lo que significa? ¿Lo has visto en el diccionario? El significado de la palabra ignorar: falta de conocimiento. No tiene toda la información. Eso es ignorancia. Así que cuando yo soy un ignorante es porque no tengo todo el conocimiento o me falta información.
Y la voluntad de Dios que Dios está mostrando en su palabra por medio de la inspiración que le hizo a Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y la palabra dones es regalo. Lo primero a lo que Dios me llama la atención es a su deseo de que no ignore, y luego me dice que no debo ignorar. 1 Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Todos, cuan más, cuan menos. No necesariamente por estar en la religión católica, como fue mi caso. No necesariamente. Recuerden, gentil es todo aquel que no es judío. Y si vemos el mundo hoy día, las personas, la gente, tiene diferentes dioses. Dios dinero, Dios trabajo, Dios familia, Dios hijo, porque están por sobre Dios. No importa lo que Dios diga. Dios dice que debemos de tener vara de corrección con nuestros hijos. Y el mundo que te dice, no debes tocar a los niños. ¿A quién le haces caso? Entonces hoy día, en todas partes del mundo, yo lo veo en mi país, hay bestias. Bestias que no responden a nada, que no respetan nada, que no han sido enseñados a respetar a la autoridad, respetar su patria, respetar su tierra. Son bestias. Y están en el mundo, y están muertos en delitos y pecados. Por eso se dice, se os extraviaba llevándoos, porque el adversario, el diablo, eso es lo que hace, te lleva. Él sí te lleva. Lo podemos ver con la ideología. El diablo te lleva a apoyar a una ideología que se opone a todo lo establecido por Dios. Se opone al matrimonio, se opone a la vida en el útero, porque quiere el aborto. Se opone al matrimonio como Dios lo diseñó, apoya el matrimonio en gente del mismo sexo. Cría y crea zánganos que vivan del trabajo de otros. Y aún, mucha gente que se dice creyente lo apoya. ¿Sabes por qué? Porque le hablan de los pobres. Pero si leen y entienden, acomodando lo espiritual a lo espiritual, que cuando Jesucristo dijo que Él venía a los pobres, se refiere a los pobres de espíritu. Porque un hijo de Dios no es pobre. ¿Sabes por qué no es pobre? Porque es coheredero con Cristo. Todo le pertenece. Entonces no es pobre. Es pobre de espíritu cuando no cree en las promesas de Dios, y esa pobreza espiritual se manifiesta en lo físico. Cuando ustedes caminen por la calle, ¿se han visto cómo caminan? Véanse. ¿Saben? Donde ustedes pisan, santifican. Eso es lo que Dios dice. Que un hijo de Dios santifica el lugar donde se encuentra. Somos la sal de la tierra. Entonces somos importantes. Véanse como un hijo de Dios. Actúen como un hijo de Dios. Cosa que la gente vea el poder de Dios en ustedes. El poder de representar a Dios aquí en la tierra. Porque eso es lo que somos. Somos sus embajadores. Cuando se habla de ídolos mudos, normalmente se piensa en algo físico. Ese es el engaño del adversario. No, es que es físico. Entonces, donde hay un monito de madera, un monito de concreto, lo que sea. Y no es así. Ya que mi ego, el amor a la gente malentendido, mi ambición desmedida, mis ideas, mis doctrinas, mis prácticas, mis creencias que estén por sobre la voluntad revelada de Dios, es un ídolo mudo. Porque les he puesto por sobre el primer y grande mandamiento. ¿Se acuerdan del primer y grande mandamiento?
Amarás al Señor tu Dios. Lo pusieron por sobre. O no han escuchado nunca a alguien decir, mis hijos son lo más importante que tengo en mi vida. Y es casado. Se supone que tiene esa mujer, una cabeza, un varón. Eso es por dar un ejemplo. O aquel hombre que dice, mira, todo lo que tengo es gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Oye, tengo esta gran construcción llena de gente gracias a la gente que la construyó. No es Dios que dio sabiduría, que dio los medios, que proveyó los medios. Es un ídolo. El medio que ha usado el adversario para engañar y extraviar a la gente es la idolatría, tanto de los que se dicen creer en Dios como de aquellos que lo niegan, ya que a ambos por igual los ha llevado a adorar la creación antes que al Creador. Cuando entiendan esta palabrita, adorar la creación antes que al Creador, van a poder ver el adversario en sus vidas y en la vida de la gente que les rodea. Porque mientras que no lo vean, ¿qué es lo que es la creación de Dios? ¿Cuál es la creación de Dios? ¿Cuánto adoran la naturaleza? Aquí en Chile es la Pachamama, la tierra. Es la creación. Adoran los astros. Ven el horóscopo. Adoran a cantantes, ya sean grupos que se dicen cristianos o grupos de incrédulos. Todo eso es creación. Los hijos es la creación de Dios. ¿Se acuerdan? Que Dios dice que Él conoce el crecimiento de los huesos en el vientre de la madre. Es la creación de Dios. Todo es la creación de Dios. Lo único que no fue creado, hecho o formado es Dios. Cualquier cosa que tú adores y que no sea y que haya sido creado es idolatría. Incluso Jesús. Jesús fue creado. Fue creado por Dios en el vientre de María. Como les decía, si usamos la lógica, fue un espermio el que Dios puso en el vientre de María. Fue creado. Y hay gente que adora a Jesús. Idolatría. Eso es lo que ha hecho el adversario con la mente de la gente. Lo ha cegado. Le ha cegado los ojos del entendimiento. Así está escrito. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. ¿Qué me está diciendo Dios? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, que hable en lenguas, llama anatema a Jesús, maldice a Jesús. Y nadie que no hable en lenguas puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo que lleva en su interior. Es por ello que hemos recalcado en diferentes estudios: procuren hablar en lenguas. Háganlo. Es una necesidad para ustedes, no para el resto de la gente que les rodea. Primero ustedes. Porque edifica al hombre interior. Lo edifica. Recuerden, el Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo mortal. No habría gente enferma en el pueblo de Dios si creyeran que el Espíritu de Dios vivifica su cuerpo. En primer lugar, me enseña que si hablo en lenguas manifestando el Espíritu de Dios, no puedo maldecir al Hijo de Dios. A continuación me dice que no puedo llamar a Jesús Señor si no hablo por el Espíritu, es decir, hablar en lenguas. De eso se trata el ministerio de reconciliación. Llevar a la gente que reconozca que necesita estar en comunión con Dios. Es una necesidad. Que es una necesidad al renacer. Que debe ser una necesidad para sus vidas manifestar el Espíritu de Dios. Que ese creyente conozca el corazón de Dios y el propósito de Dios para su vida. Oye, si el propósito de Dios para su vida, mira, han interpretado tan mal, es que Dios me está probando. Por eso yo tengo enfermedades, por eso se me murió mi hijo,
Por eso se murió mi familia, mi papá, mi mamá. Dios no te prueba. Cuando entiendas eso, ¿sabes lo que prueba Dios? Tu creencia. Eso es lo que prueba. Dice Dios que no nos va a poner en una situación más allá de lo que nosotros podamos soportar. No tengo trabajo. No tengo trabajo. ¿Dónde está mi mente? ¿Está apoyada en lo que Dios dice? Salario hay para tu trabajo, dice Dios en su palabra. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué me han escuchado decir esto tantas veces? Porque son los versículos que yo mantengo en mi mente y que los mantuve cuando en algún momento, por no transar principios, estaba sin trabajo. Porque esa es la manera de mantener los pensamientos sanos. Dios dijo, ¿se acuerdan lo que dijo Jesucristo cuando lo tentó el adversario? Oye, échate de aquí abajo. ¿Qué dijo Jesucristo? Escrito está. Esa es la manera de entrar a la competencia espiritual, a la arena de la competencia espiritual, que también lo vimos. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que todos aquellos que dicen que el hablar en lengua es para otro tiempo, era para aquello de ese tiempo, le están haciendo el juego al adversario. Te están quitando el provecho a ti en tu vida. En enseñanzas anteriores se ha abordado el tema de las manifestaciones en detalle. Ya hemos visto la función y propósito de cada una de las manifestaciones. Hablar en lenguas y las 8 restantes y cuál es el provecho. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Entienden este versículo? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Te dicen que te tienes que meter al agua? Buena pregunta. Todas las religiones meten a la gente al agua. Todas. Pero nadie enseña cómo ser llenos del Espíritu Santo. Porque no lo entienden, porque son ignorantes, les falta conocimiento o no creen por recibir el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios está disponible para todos, porque Dios no hace excepción de personas. 1 Corintios 12:13, lo leo de nuevo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Pues bien, el hombre o mujer de Dios que ha renovado su mente cambiando los patrones de pensamiento, acciones y creencias, debe estar dispuesto a entrar a la arena de la competencia espiritual con el propósito de deshacer las obras infructuosas de las tinieblas de este mundo. Y para llegar a ese punto debe haber vencido en la arena de la competencia de su propia mente primero. Porque ahí comienza. Oye, yo no puedo hablar. No es para mí. No creo que yo pueda hablar la lengua. Eso es el susurro del adversario por medio del viejo hombre en tu mente, que está tomando preeminencia por sobre aquel nuevo hombre que recibiste cuando confesaste a Jesucristo como Señor de tu vida. Debe haber aprendido a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo cuando estaba en el huerto y oró a su Padre y le pidió que pasara esa copa? ¿Se acuerdan lo que dijo? Hágase según tu voluntad y no la mía. Cuando yo tengo ese tipo de obediencia, es cuando yo he sometido permanentemente al viejo hombre en mi mente. Cuando dejé de ser yo, mi ídolo, yo, el ego, la egolatría, ese es el mayor ídolo. Y lo pueden ver con las religiones. No, pues si yo estoy bien. ¿Y aquí está escrito? Aquí dice verbo, entonces Jesús. Y aquí dice verbo, también es Dios. Porque es lo que le enseñaron. Ignoran
el poder de Dios. 2 Corintios 10:6. ¿Qué es lo que debo hacer yo? 2 Corintios 10:6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Oye, es que mi religión me enseñó. Pero ahí lee. Dice Jesucristo, Juan 14, 15, 16, 17, que él hacía la voluntad de su Padre. Entonces, si hacía la voluntad de su Padre, no es Dios. Lo llevo cautivo ese pensamiento. Y cambio la manera de pensar. Saco la idolatría que tenía en mi mente. Idolatría porque estoy poniendo por sobre Dios la doctrina que me enseñaron en mi religión. Entonces cuando te digan, oye, ven a bautizarte, métete al agua. Es que Felipe lo hizo con el eunuco. Lo metió al agua. Y Pedro lo hizo con la gente, con el centurión. Porque no han entendido. No han entendido que es tan simple como dejar atrás las viejas enseñanzas y no contaminarlas la nueva enseñanza. No contaminarla. Porque ¿qué es lo que hizo la iglesia del primer siglo? ¿Se acuerdan lo que también lo estudiamos? La caída de la iglesia en el libro de Hechos. ¿Qué fue lo que dijo Pedro a Pablo? Oye, ya ves cuánto han creído, pero aún son celosos por la ley. Y eso mismo se vive hoy día. Hay muchos que han creído, pero son celosos por la ley. Guardan los días, los meses, los años, guardan la Hanukkah, guardan las fiestas judías. ¿Sabes lo que están haciendo con eso? Se están farreando la vida eterna. Porque no creen que todo eso quedó atrás con el nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo? Esta es mi sangre del nuevo pacto. Cuando hay algo nuevo, lo viejo queda obsoleto. Por eso dice 2 Corintios 10:6, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Alguien dijo una vez en un ministerio en el cual yo participé hace muchos años, tu mente es como un perro que está siendo enseñado. Entonces, ¿qué haces con tu mente? Vas y la llevas a un lugar específico. Lo mismo que haces con el perro. Lo tomas y lo pones por allá y le dices, siéntate. Y el perro, ¿qué es lo que hace? Como un perro nuevo, viene a tu lado. Lo vuelves a tomar y lo vuelves a tomar y lo vuelves a tomar hasta que el perro entiende que él tiene que quedarse allá hasta que tú lo llames. Eso es lo que debemos hacer con nuestra mente. Estoy estudiando su palabra y mi mente se me escapa. ¡Pum! Tengo que ir a trabajar mañana y tengo que hacer tal cosa. Y ¡pum! Se me arranca para otro lado. Y oye, va a llegar a fin de mes, tengo que pagar el arriendo. Y ¡pum! Se me arranca para otro lado, tengo hambre. Sed de boca. Entonces yo tomo mi mente y la dejo fija y quieta en la palabra de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El gran desafío es enseñar la exactitud de la palabra de Dios al que tiene hambre y sed de justicia. Pero el desafío es aún mayor cuando se trata de sacar del error doctrinal y práctico a las gentes que tienen conocimiento de la palabra y que siguen religiones, doctrina de hombres y a hombres que tienen endurecida la cerviz. Traten de hacerlo. Traten de hacerlo. A aquellas personas que te paran en la calle para hablarte de Dios, como a mí me ocurre, cerca de mi casa, para decirme que Dios es mujer. Ese tipo de aberración es lo que el adversario está levantando hoy día. ¿Sabes por qué? Porque si tú aceptas que Dios es mujer, entonces es natural que acepte a sodomitas y a lesbianas. Dios es mujer, pa. Es así de sutil el ataque al adversario. Y es así de bestial el ataque al adversario.
Trata de sacar a alguien como ellos, que creen que Dios es mujer. Trata de enseñarle que Dios es espíritu y que Él creó al hombre y a la mujer a su imagen. Trata de enseñarle, trata de mostrarle. Se enojan. Y como aquella gente donde llegó Pablo, se taparon los oídos y arremetieron contra él, lo mismo pasa y te hacen a ti. Ya te escucharemos otra vez, o ya nos vemos, o muchas gracias, o nos vemos, porque arremeten contra ti, porque es mayor el demonio que llevan adentro que recibir la sana doctrina. Y eso es estar endurecida a la cerviz. De eso se trata, recuerden, todo es espiritual. Los errores doctrinales y prácticos más comunes son: Jesucristo es Dios, se debe bautizar en agua, el hablar en lenguas será para otro tiempo. El diablo también habla en lenguas, se deben poner de rodillas para orar, orar lastimosamente, danzar tomados por el espíritu, tocar el cuerno. Yo lo he visto en alguna religión, tocan un cuerno. Dar verdaderos conciertos de música para avivar el espíritu, gritar aleluya a todo lo que diga el que está delante, decir amén sin siquiera ver en la Biblia si las cosas habladas son así. Todo es una doctrina malentendida y una práctica errónea de la voluntad de Dios, que lo único que logra es facilitarle el trabajo al adversario para que hurte, mata y destruya la creación de Dios. Dios nos liberó de la maldición de la ley por gracia. Ya no estamos en la ley. Porque hay algunos que dicen, no, si hay que respetar el sábado, porque el sábado. Porque Dios dijo el sábado, pero eso está en la ley. Eso está en la ley. ¿Por qué lo respetas? ¿Por qué lo guardas? O es que la fiesta es judía. ¿Por qué lo respetas? Si Dios nos liberó de la maldición de la ley, nos dio un medio de salvación, a Jesucristo su Hijo. Y todos aquellos que respetan la ley no han creído en la salvación que Dios dio por medio del sacrificio de su Hijo. No la han creído. Porque si lo hubiesen creído, entenderían que hay un nuevo pacto. Si hubiesen creído, procurarían bautizarse en Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Nunca lo negó Jesucristo. Juan ciertamente bautizó con agua. Mas yo os bautizaré en Espíritu Santo. Ese más está por sobre. Eso es gramática. Eso lo enseñan en la escuela básica. Gramática. ¿Entienden lo que leen? Dios nos liberó de la maldición de la ley por gracia. Nos dio un medio de salvación, a Jesucristo su Hijo, un nuevo bautismo, ser llenos del Espíritu Santo, las 9 manifestaciones del Espíritu, el poder desde lo alto para deshacer la obra infructuosa de las tinieblas. Nos dio 5 derechos filiales, 5 ministerios para que hombres y mujeres comprometidos sirvieran a su pueblo. Es que la mujer está en el servicio. Porque está escrito en hebreo de que la mujer no tiene que enseñar. Pero si leyeran lo que dice, está hablando de los profetas. Está hablando de la señora de los profetas. Que no lo interrumpan cuando esté hablando. De eso está hablando. No prohíbe Dios que las mujeres enseñen su palabra. Porque Dios no hace excepción de personas. No tiene favoritos. No le dio más a unos y menos a otros. Nos dio de su mismo espíritu. La mujer no tiene un espíritu de menor calidad que el varón. Es cierto que el varón es la cabeza, pero está hablando del matrimonio, no de un ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Lean la Biblia, lean y crean lo que está escrito. Si Lidia tenía una iglesia en su casa, una iglesia es un grupo de llamados. Y si ella la menciona primero era porque ella es el líder. Lidia era una mujer que Pablo le habló mientras que ella estaba haciendo sus labores de lavado.
Ahí se cumple otro versículo, que debemos hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero las religiones que hacen, no es que la palabra se habla en el templo, no. ¿Es así? ¿O hay otra religión que se pone a cantar y a gritar en la calle? Y hay otra religión que se pone a pararte para decirte que Dios es mujer. Hasta ese punto está la perversión en las mentes de esa gente. Nos dio 5 derechos filiales, 5 ministerios para que hombres y mujeres comprometidos sirvieran a su pueblo. ¿Recuerdan? Verticalmente. Verticalmente. Yo soy un hijo de Dios. Horizontalmente. Estoy al servicio de la casa creyente. No estoy para ser servido. Y si ustedes ven a su liderazgo, ellos se sientan para que los sirvan. Le preparan el lugar, porque ellos van a enseñar, están preocupados de los trabajos. Entonces, no trabajan tampoco porque ellos se pasan todo el día en las cosas del Padre. Gran engaño. Y antes que se me pase, el diezmo está en el Antiguo Testamento, es cierto. Pero es ahí donde dice Dios que Él no cambia. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. Así que si quieres que Dios abra las ventanas de los cielos para que te lleven bendición hasta que sobreabunde, diezma. Ese estudio lo vamos a ver prontamente. Ya varias veces le he dicho que lo vamos a ver. Porque es una necesidad de entender que el diezmo es de Dios. Dios les dice a su pueblo, vosotros me habéis robado. ¿Quieres robarle tú a Dios? ¿Sabes los que roban? Son tu liderazgo. Aquellos que viven como reyes, comprándose autos nuevos, casas nuevas, que se visten con las mejores ropas, con tu diezmo. Ellos están robando. Y te están robando a ti el privilegio de dar, porque es un privilegio el dar, porque tú ves lo que están haciendo con tu dinero, entonces mejor no das. Y tú solo te estás castigando. Yo lo he dicho varias veces, si no quieren dárselo al ministerio porque ven que sus líderes están robándose el diezmo y lo están mal usando, compren Biblia. Regalen una Biblia a alguien que no tenga nada. Usen ese dinero para movilizarse y ir a hablar la palabra a casas de su familia, de sus amigos, de aquellos que tengan oídos para oír, porque no podemos obligar a nadie. El que tenga oídos para oír, oiga, y el que no, ignore, decía Jesucristo. Y cuando mandó a sus discípulos, ¿se acuerdan lo que dijo? Si no lo reciben, sacúdanse el polvo y sigan adelante. No se queden, no se malgasten con gente que no quiere oír. Si no quiero ir a la 1, no quiero ir a las 2, no quiero ir a las 3, deséchalo. No vaya a ser que por causa de ellos tú caigas. Además, cuando yo recibo el Espíritu de Dios y estoy operando los 5 ministerios porque Dios los energice y yo he dicho, heme aquí, hágase conmigo según tu palabra, y estoy hablando en lenguas porque estoy edificando a mi hombre interior, y creo que el Espíritu de Dios vivifica, yo tengo 9 frutos del Espíritu. Eso está en Gálatas. 9 frutos. Esos frutos son espirituales. Yo no puedo dar frutos espirituales si planto piedra. Yo no puedo cosechar frutos espirituales si tomé una guitarra y me puse a cantar. Eso está en el ámbito de los sentidos, en lo carnal. Ah, no, es que yo estoy lleno de fruto del Espíritu porque fui a pintar. También está en el ámbito carnal. No, es que yo barrí, o yo hice cosas. Está todo en el ámbito carnal. Los frutos son espirituales. Cuando yo opero el Espíritu de Dios, ese Espíritu me da 9 frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son frutos del Espíritu. Nos dio la salvación y promete la vida eterna sin la obligación de hacer obras. Y todo lo anterior ya fue dado. Ya fue dado, entiendan, ya fue dado. Hace 2000 años se hizo disponible. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Tomarlo por creencia, hoy día. Dios lo estuvo prometiendo a lo largo de toda su palabra, la venida del Mesías, su simiente desde Génesis 3, 14 y 15.
y esta simiente, Jesucristo, transmitió la voluntad del que lo envió su Padre. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿De quién era la promesa? Si Jesucristo era Dios, ¿hubiese dicho la promesa del Padre? No, pero le hubiese dicho mi promesa. Por eso les digo, ¿creen lo que leen? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesucristo hacía todo lo que su Padre le mandaba. Y él lo dijo. ¿Lo crees? Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que cuando yo me bautizo en el Espíritu Santo de Dios, yo recibo poder desde lo alto. Y cuando he recibido el poder desde lo alto, recién yo puedo ser testigo. No saco nada con ponerme un título aquí, testigo de. No soy testigo de nada. ¿Sabes por qué no soy testigo de nada? Porque no tengo la inspiración de Dios. No puedo decir, ¿sabes? Que el Espíritu de Dios que mora en mí me ha dicho que te ministre la palabra de Dios. Y esa palabra tiene tanto poder porque está inspirada por Dios, que ese hombre o esa mujer que la escucha, en ese momento renace del Espíritu de Dios. Así como ocurrió con el centurión. ¿Se acuerdan que lo leímos? Mientras que Pedro aún hablaba, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, hablaron en lenguas y profetizaron. Y no dice que los metió al agua. Después, porfiadamente, dijo: ¿quién soy yo para detener el agua? ¿Era necesario si ya habían sido llenos del Espíritu Santo? No era necesario. Cuando se presentó con el liderazgo de la iglesia, dijo que después se acordó lo dicho por Jesucristo. Después. Pero en el momento, él actuó por emociones. El meter al agua a la gente es por emoción. ¡Ay, que se ve bonito! Mira, están vestidos de blanco, los zambulló y se levantó y renació. Mentira. Una mentira diabólica. La única forma de renacer es confesando a Jesucristo como Señor de tu vida, creyendo que Dios lo levantó de los muertos. Entonces pasas de muerte espiritual a vida espiritual, renaciste, Dios te da de su regalo, recibiste el Espíritu Santo de la promesa, y ese Espíritu Santo de la promesa te da 9 manifestaciones, te da el poder y autoridad para ejercer los 5 ministerios, te da 5 derechos filiales y además te convierte en testigo, además eres embajador y además de todo lo anterior te da 9 frutos. ¿Es grande el paquete? Es muy grande. Es grande. ¿Sabes por qué es tan grande el paquete? Porque tú eres un hijo de Dios por adopción. Fuiste escogido antes de la fundación del mundo. En solo 2 versículos demuestra los errores doctrinales y prácticos que se han enquistado en todas las religiones. ¿Cuál más, cuál menos? Que el derramamiento del Espíritu Santo era una promesa que serían bautizados con Espíritu Santo, o otra promesa. Ya no más el bautismo en agua, sino en Espíritu Santo, el regalo, el don que nos dotaría de poder desde lo alto. ¿Cuántas religiones lo creen? Y o lo enseñan. ¿Cuántas? ¿Dónde estamos nosotros hoy? En lo último en la tierra. Se puede ser testigo de Dios si no se es bautizado en Espíritu Santo manifestándolo, si no se ha recibido el poder desde lo alto. ¿Se puede ser líder del pueblo de Dios si estos líderes no creen las promesas de Dios? Justifican su falta de creencia o incredulidad por las obras de la ley. Lo que es peor, llevan tras sí a la gente que no tiene el conocimiento, el compromiso para ser obreros de la palabra, sino llevándolos a ser zánganos espirituales, que se nutren de lo que se supone otro estudió, ignorando que es doctrina incorrecta. El verdadero líder está lleno del Espíritu Santo, el don, opera las 9 manifestaciones del Espíritu, habla en lenguas en su vida de oración privada, habla en lenguas, está al igual que la manifestación de profecía, edifica a los creyentes.
Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu son manifestaciones por las cuales Dios entrega información y guía a su creación, el hombre. Fe, milagros y sanidades, manifestaciones que por sus características muestran todo el poder que ese hombre o esa mujer que es energizado por Dios puede operar. Se debe aclarar además que cualquier hombre o mujer que crea las promesas del Padre está habilitado y capacitado para operar las 9 manifestaciones del Espíritu, llevar a efecto los 5 ministerios, porque Dios no hace excepción de personas sino de condiciones. ¿Y sabes cuál es la condición? Creer, porque para el que cree todo le es posible. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Habla de agua? Se lo leo de nuevo, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, lo anunciaba, lo hablaba la palabra inspirado por Dios, porque Felipe había sido elegido para servir la mesa, ¿se acuerdan? Que también lo estudiaba. Felipe y Esteban. Porque según Pedro, él no podía estar sirviendo mesa. Su ego ya había entrado y su ego fue el que llevó a que permitiera que judíos siguieran viviendo el Antiguo Testamento como hasta el día de hoy que viven la Torá. Oye, si la palabra de Dios es una. Y las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, no para vivirlas, sino para que supiéramos lo que ocurrió con un pueblo que por tener ídolos en la salida de Egipto, cayeron en un solo día 23.000. Eso es lo que yo debo aprender. Que ellos eran siervos, yo soy hijo. Eso debo aprender. Felipe está ejerciendo el ministerio de evangelista. Entrega la palabra al que nunca ha oído o no ha oído lo suficiente para creer, y lo hace con tal poder y autoridad que lo lleva a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirla. Es lo que ocurre con las religiones. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es lo mismo que te dice el líder que no trabaja. No es justo que yo trabaje. Tengo que estar preocupado de las cosas de Dios. Piensen, ¿era justo que los 12 apóstoles estuvieran al servicio? Jesucristo, el Hijo de Dios, no había enseñado que los discípulos debían estar al servicio y lo mostró cuando lavó los pies de Pedro. ¿Te acuerdan que Jesucristo lo hizo? Y él era el Hijo de Dios. Y le lavó los pies para mostrar cómo debían servir. Y ya Pedro, que era un pescador, y como se supone, sin educación, quería ser un grande, y su egolatría lo llevó a llevar a la iglesia al despeñadero, a los llamados, porque permitió que se hicieran ritos, que se hicieran acciones. Incluso Pablo le llamó la atención, le dijo que era un hipócrita, y lo tienen de líder en una religión. ¿Cuántos autodenominados y mal llamados líderes, apóstoles, evangelistas, pastores, profetas, arcángeles se ponen a sí mismos en los primeros lugares para ser servidos? Buscan los primeros asientos para ser admirados. Lean Mateo 6, 1 al 8. Olvidando que un líder no está en la cima de una pirámide. Imagínense una pirámide. El líder aquí arriba. Eso es lo que hace el mundo. Toda la pirámide sirve al líder. Eso es lo que hace el mundo. Y eso es lo que hacen los líderes hoy día. Pero, ¿sabes? Un hombre de Dios está al revés. Él sostiene la pirámide. La pirámide está vuelta al revés y él sostiene la pirámide. ¿Sabes por qué? Porque está al servicio. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Para poder trabajar tan simple
para poder trabajar sirviendo mesas, tenían que ser hombres llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, que son dos manifestaciones. Que sabiduría, ¿sabes lo que es sabiduría? También lo vimos. Información de Dios al hombre. Lleno del Espíritu Santo y de información de Dios al hombre. Y ese trabajo de servir las mesas se le iban a encargar a ellos. Estos varones tendrían la responsabilidad de solo servir mesa, no debían cumplir requisitos específicos, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, sabiduría. Felipe fue uno de los elegidos, era un discípulo, alguien que estaba al servicio, pero recuerden, el crecimiento lo da Dios, no el hombre. Hechos 2:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe opera la manifestación de palabras de sabiduría, información, palabras de ciencia que hacer con la información que Dios entregó. Hechos 8:37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, no dijo Jesucristo es Dios. Por eso las religiones no llevan a nadie a renacer, porque creen de una u otra manera que Jesucristo es Dios, que Dios se encarnó, que Dios se dividió, que Dios es trinitario. Por eso no pueden renacer. Felipe llevó a cabo el ministerio de evangelista, enseñarles el espíritu de la palabra de Dios al eunuco, al punto que lo llevó a creer y a entender que Jesucristo no es Dios, sino que es el Hijo de Dios. Hechos 9:17. Felipe fue elegido para servir las mesas porque tenía sabiduría de Dios y era lleno del Espíritu Santo. Al punto que Dios le hablaba y le dijo acércate a ese carro. Y él lo escuchó. Y fue obediente. Y lo hizo. Y mientras que él hablaba, lo llevó a creer y a entender que Jesucristo no era Dios, sino que era el Hijo de Dios. Todo eso lo hizo. ¿Y se acuerdan qué más hizo? Lo metió al agua. Ya estaba contaminado. Ya estaba contaminado. Tenía una parte de verdad y una parte de error. Eso es lo que hace el adversario con las religiones. Si no, todo lo que habla de religión es mentira. Revuelve verdad con mentira. Por eso nosotros debemos ser agudos espirituales para ver, sacar la verdad del error. Nosotros debemos de hacerlo. Dios nos dio la habilidad y la capacidad para hacerlo. Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Lo metió al agua? No dice que lo haya metido al agua para que fuese lleno del Espíritu Santo. Y si ustedes leen el relato de Ananías, él no quería ir porque sabía que Pablo era perseguidor de la iglesia, no quería hacerlo, pero renovó su mente, cambió su forma de pensar y cuando entró a esa casa lo primero que dice, hermano. Por ese motivo, no a cualquiera se le puede decir hermano. Porque a Ananías se le dijo, he aquí, él ora. Dios sabía que Pablo estaba contrito de corazón, se había arrepentido de corazón. Ananías ministró la palabra de Dios a Pablo siendo un discípulo, Hechos 9:10. Hizo ministerio de evangelista, había recibido revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que hacer con esa información. Ananías fue llamado a cumplir un propósito, ministrar la palabra de Dios a Pablo. ¿Cuál fue el provecho? Hechos 9:18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ananías, al obedecer el llamamiento, ministró el poder de Dios por medio de la administración de sanidades, manifestación de sanidades, y llevó a cabo el ministerio evangelista. Cuando Dios entrega el don, el regalo del Espíritu Santo, esta trae todas las manifestaciones, todos los ministerios, y solo tiene como limitante, ¿sabes cuál es la limitante? La creencia del hombre o la mujer en las promesas de Dios y en las promesas que Dios ha hecho. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ese fue el provecho. Este es Pablo.
el perseguidor de la iglesia, el que guardaba las ropas de los que mataban a Esteban, el que había pedido cartas para ir en persecución de los creyentes. Este era Pablo. Y el provecho de haber sido bautizado en Espíritu Santo, Hechos 9:20, enseguida, después de recibir el Espíritu Santo, no de meterse al agua, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Noten que tanto Ananías, que ministró a Pablo, como Pablo mismo, que recién renacía, entendían que Jesucristo no es Dios, sino el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién da la investidura de líderes del cuerpo de Cristo a la iglesia, los llamados para servir y guiar? ¿Quién da la investidura de líderes del cuerpo de Cristo a la iglesia, los llamados para servir y guiar? 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y este Espíritu es Dios. 1 Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo? La iglesia, los llamados. 1 Corintios 12:27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es por ello que Dios puso al servicio de los llamados a la iglesia, el cuerpo de Cristo, gente que creyó en la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, que opera las 9 manifestaciones, no una ni dos, sino todas, que cree por ser energizado por Dios para ejercer los 5 ministerios, ya que es un renacido porque confesó a Jesucristo como Señor y como su Salvador personal, Romanos 10:9 y 10, que sabe y entiende que Jesucristo no es Dios, sino su Hijo, por lo tanto, llega a estar lleno hasta desbordar del Espíritu Santo, el don de Dios en él. Primera Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. El orden divino de Dios para servir a la iglesia, a los llamados. Apóstoles tienen la responsabilidad de que la doctrina y la práctica de la palabra de Dios no sea contaminada, manipulada, cambiada, tergiversada o negada. Profetas tienen la responsabilidad de confrontar a aquellos que viven, enseñan o practican el error, ya sea por falta de conocimiento o por dureza de corazón. Apolos era por falta de conocimiento del nuevo bautismo, y eso ustedes lo pueden leer en Hechos 18:24-28. ¿Recuerdan? Apolo era poderoso en las palabras, en la palabra de Dios. Era poderoso, pero Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le enseñaron más exactamente el camino del Señor, más exactamente. Y fue de gran provecho ese Apolo, con todo el conocimiento que tenía, más sumado a que fue bautizado en el Espíritu Santo. Porque por sus obras los conoceréis, dice Dios. Maestro expone la exactitud de la palabra de Dios a los que ya tienen el conocimiento. Los que hacen milagros, para llegar a hacer milagros, tienen necesariamente que ser renacidos, manifestar el Espíritu de Dios para así poder operar dones de sanidades. Deben conocer y entender las revelaciones de Dios, ser mansos para recibir la información de Dios y obedecer la guía dada sin cuestionar. Se debe entender que los líderes están para servir, no para ser servidos, mostrando con su ser cómo crecer y fortalecer a la iglesia al ser amada, nutrida, corregida, cuidada, sanada, edificada, fortalecida por medio del don de Espíritu Santo y los ministerios siendo energizados por Dios para llegar a una iglesia santa, gloriosa y poderosa, donde todos sus miembros hayan creído para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Amado de Dios, esta es la primera parte. Continuaremos porque el desafío es grande, el desafío es solo para valientes, no es para cualquiera. Y si tú fuiste llamado, si tú escuchaste el llamado, es porque eres importante dentro del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga y nos estamos viendo.